¿Alguna vez te has sentido confundido o confundida o con incertidumbre porque no sabes qué Dios está haciendo en tu vida o a través de ti? Esos momentos en los cuales estamos orando y vemos el futuro incierto, no sabemos qué es lo que Dios está haciendo, no entendemos nada. Dios obra por caminos misteriosos que a veces no podemos entender. Y a veces cuando nosotros esperamos que las cosas sean mejor, resulta que no son lo bueno que nosotros quisiéramos desde nuestra perspectiva, pero Dios está trabajando. ¿Has estado en momentos acaso en los cuales has sentido el silencio de Dios? Nosotros esperamos que Dios nos hable, que nos muestre una señal, pero no. Lo único que escuchamos es un silencio. Los discípulos también sintieron lo mismo en un momento. En un momento cuando Jesús estaba con sus discípulos, como lo narra en el versículo 16, Jesús le dice a ellos: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y ellos se miraron unos a otros y dijeron: ¿qué es lo que Él está diciendo? Porque no entendemos nada. ¿Qué quiere decir esto? Ese todavía un poco puede sentirse como una eternidad en nuestras vidas. Ese todavía un poco puede sentirse como esos momentos de silencio en los cuales estamos esperando respuesta que no tenemos. Porque hay momentos en la vida en la que Dios nos dice: adelante, da el primer paso. Hay momentos que Dios nos dice: es momento de estar quieto y conocer que yo soy Dios. Y hay momentos que hay que aprender, que hay que capacitarnos, que hay que esperar el momento oportuno para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pides algo, cuando enfrentas una aflicción en tu vida, cuando la presencia de Dios parece lejana, ese es el todavía un poco para nosotros hoy. Cuando los discípulos escucharon eso, no entendían: ¿cómo que todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Pero Jesús no los dejó en oscuridad, no los dejó en ascuas. Él explicó ese poco y les dijo que ese poco no era el final, ese poco era eso mismo, un poco de tiempo. Un periodo de tiempo en que quizás ellos estarían turbados, preocupados, con incertidumbre, que de hecho lo enfrentaron. Después que Jesús se fue, ellos se quedaron perplejos. ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos con nuestra vida? De hecho, vamos a ver más adelante que Pedro agarró a los demás discípulos y se fueron a pescar. Volvieron otra vez a su vida antigua. Y eso es el resultado de la incertidumbre que quedó en ellos después de la partida de Jesús, aun cuando Jesús le dijo lo que iba a suceder. Ese un poco era el espacio entre el dolor y el gozo. Ese un poco es el espacio entre la cruz y la resurrección. Pero todavía los discípulos a ese punto no entendían. Y ese es el espacio en el cual tú y yo muchas veces nos encontramos. Dios está a punto de hacer algo, pero en ese tiempo, en ese periodo de tiempo en el cual no sabemos con certeza cuál es el plan completo de Dios, muchas veces algunos se desesperan y es cuando toman la decisión incorrecta. Otros se duermen en los laureles y cuando llega la hora de actuar todavía están durmiendo. Y otros como Abraham, ¿verdad?, y su esposa, que se adelantaron porque la promesa de Dios tiene que cumplirse y lo hicieron a su manera y resultó en un fracaso. Así que hoy vamos a ver cómo Jesús transforma la tristeza en gozo usando un periodo como este.
cómo nos prepara a nosotros para atravesar por la aflicción, porque no es una teoría, no es quizás, no, dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Y eso no es porque seamos cristianos solamente, eso le toca a todo el mundo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero Jesús también les dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Él también nos enseña cómo Él nos ofrece la paz que viene como producto de su triunfo en la cruz. Sí, hay un periodo de tiempo, todavía un poco, pero el gozo y la paz que vienen de la obra de Jesús como resultado de su obra es una realidad también que nosotros podemos experimentar cuando vivimos en dependencia de Él. En los versículos del 16 al 20, nosotros vemos cómo Jesús le habla a ellos de esa separación momentánea que debía ocurrir. Era una separación con propósito. Era parte del plan de Dios para redimir a su pueblo. Era parte del plan de Dios para traer salvación a aquellos que estaban perdidos. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque voy al Padre. Ellos se preguntan qué es lo que está pasando, qué es esto. Jesús conoce que ellos están preguntando entre ellos y les responde y les dice qué significa esto. En esta sección Jesús habla con palabras misteriosas que sacuden a los discípulos. ¿Qué significa esto de todavía un poco? Ellos no entendían qué es esto. Lo que para Jesús era algo muy claro, muerte, resurrección, ascensión, para los discípulos era algo que todavía no entendían, no estaba en su mente. Era más bien una mezcla de confusión, de temor, lo que había en los discípulos. Pero Jesús está trazando una línea que ha venido marcando desde capítulos anteriores. Esto no es la primera vez que Jesús dice esta expresión. Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis. Anteriormente Jesús le dice una expresión parecida a los fariseos, a los líderes religiosos. Se lo dice luego a los discípulos. Y ahora, cuando ya falta poco para que ocurra esa separación, Jesús enfatiza nuevamente esto que está a punto de ocurrir. Si ustedes recuerdan en el capítulo 7 de Juan, en el versículo 34 y luego en el capítulo 8, en el versículo 21, Jesús le dice a los líderes religiosos, me buscaréis y no me hallaréis. Me buscaréis y no me hallaréis. Aquellos líderes religiosos rechazaron a Jesús. Y para aquellos, esa ruptura, esa separación iba a ser definitiva. A ellos Jesús no le dijo todavía un poco no me veréis y de nuevo un poco y me veréis. No. A ellos me buscaréis y no me hallaréis. La oportunidad de ustedes es ahora. Si me rechazan ahora, no me van a ver más. Para ellos la partida de Jesús era definitiva. No verían su gloria. No iban a disfrutar de la salvación. Luego Jesús en el capítulo 13 del mismo Juan, en el versículo 33, le dice a sus discípulos, a donde yo voy vosotros no podéis seguirme ahora. Después le dice en el capítulo 14, versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. ¿Se dan cuenta? Esto no es algo nuevo. Jesús viene hablando de esto desde hace tiempo a sus discípulos. Jesús le dice que Él se irá, pero solo por un tiempo. No es un adiós, es un hasta luego. No es un adiós, es un nos vemos pronto. Y así le decimos nosotros a aquellas personas que amamos, que han partido ya de este mundo. Qué bueno que
siempre va a ser triste, siempre la separación es triste. Pero cuando tienes un familiar, un amigo, alguien que tú amas, que se va, que muere en esta tierra, pero tú sabes que tiene al Señor en su corazón, que tiene seguridad eterna, ya no es un adiós, es un hasta luego. Así tuvimos nosotros la bendición de poderle decir al pastor Colás, estuvimos con él ahí justo un momento antes de su partida. Y nos reunimos alrededor de él, cantamos alabanza y le dijimos, pastor, nos vemos pronto. Porque cuando él llega a la eternidad, lo maravilloso de eso es que en la eternidad, es la eternidad, no hay tiempo ni espacio. Y es como, nos vemos mañana, para él. Nosotros aquí esperamos y parece que ha pasado tiempo, pero para él, cuando yo llegue allá, ¡oh, qué rápido! Fue un hasta luego. Por eso debemos asegurarnos de estar a cuentas con el Señor. Para sus discípulos la separación era momentánea. Para los fariseos, los líderes religiosos que rechazaron a Jesús, era definitiva. Ahora en este capítulo, en el versículo 16, cuando él le dice, no me veréis y luego me veréis, está hablando de la cruz. Esa cruz causaría esa ausencia, porque en la cruz Jesús daría su vida por sus discípulos. Era una ausencia necesaria. Era una ausencia, no era un abandono, era una ausencia necesaria por el bien de sus propios discípulos. Pero luego vendría la resurrección. Sería ese el reencuentro con sus discípulos. El viernes se acerca. El viernes está aquí. Eso decimos en resurrección. Pero el domingo se acerca. El viernes es el día de sacrificio. Es el día del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero el domingo Jesús resucita, triunfando sobre la muerte, conquistando la victoria sobre el pecado, sobre la esclavitud del pecado, la victoria que nos ha dado en Cristo. Nosotros tenemos un perro que ustedes ya conocen llamado Chico. Por eso puse una foto, no puse una foto de él. Ustedes quisieran verle la cara a ese perro cuando nosotros vamos a salir. Él se ha acostumbrado a salir con nosotros. Los domingos son los únicos días que él se queda tranquilo y ya él sabe que él no viene aquí. Pero cuando es sábado, por alguna razón él sabe que es sábado, que no es domingo y que estamos supuestos a llevarlo con nosotros a donde nosotros vamos. Es cuando nosotros salimos un sábado y no lo llevamos con nosotros, oiga, yo no puedo mirarlo. Porque él pone una cara de tristeza y llora. Y te mira con esos ojos así y tú dices, pero ¿cómo lo dejo? A veces hemos pensado dejarlo y después miramos para atrás y lo montamos en el carro y tú nada más le dices, vamos chicos. Y él hace una corrida y se monta en ese carro, pero de una manera que yo quisiera que ustedes vieran eso. Para él, cuando nosotros salimos de la casa y lo dejamos, lo que los perros no razonan, ¿no? Pero ellos piensan que sus amos, sus dueños le abandonaron. Desde la perspectiva de ellos es un abandono. Cuando dejamos al perrito en la casa, él piensa que lo dejamos abandonado, por eso se queda triste. Pero cuando nosotros regresamos a casa, la alegría de ese animal es tremenda. Ese perro no sabe qué hacer. Te lame las manos, los pies. Por lo menos, chico, agarra todo lo que... Si Rebeca viene con una cartera, le agarra las carteras y se la lleva al cuarto. A mí me agarra los zapatos y me lo lleva al cuarto. No sabe qué hacer porque tiene tanta alegría. Y lo cierto es que la alegría es tanta que no se acuerda ni de la tristeza que tenía un momento antes por la partida de nosotros. Así es como se sentían los discípulos en un momento como ese, cuando Jesús fue crucificado.
Aquellos discípulos se sintieron, muchos de ellos, decepcionados, no desahuciados, pero se sintieron mal, abandonados quizás. Pero Jesús todavía no había terminado. Él resucitaría al tercer día. Él se reencontraría con sus discípulos y ese gozo sería mayor que la tristeza que ellos experimentaron con la partida de Jesús. Jesús se iba y ellos estarían tristes por un momento. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: el mundo se alegrará, ustedes estarán tristes, el mundo estará riéndose, pero eso durará por poco tiempo. Pero Jesús no los abandonó. Si iba, era porque tenía que vencer la muerte. Si iba, era porque iba a conquistar la eternidad para nosotros. La separación fue por un poco. El gozo dura para siempre. Y eso es lo bueno que tenemos nosotros en Jesús. Muchas veces experimentamos momentos difíciles en nuestras vidas. Pero el gozo del Señor permanece para siempre en aquellos que confiamos en Él, en aquellos que esperamos en Él, en aquellos que no le hemos rechazado, en aquellos que adoramos su nombre y buscamos servirle. La ausencia de Jesús ya no es igual para nosotros, porque Jesús ha prometido estar eternamente con nosotros hasta el fin. Él nos acompañará aquí y después de este tiempo estaremos nosotros con Él en su presencia. Para los que no creen, su partida es juicio, pero para quienes le aman, su ausencia es una pausa con propósito. La diferencia está en si crees en Él o lo rechazas. Si confías en Jesús, tu tristeza tiene una fecha de expiración. Si tu confusión no es el final de la historia, estás confiando en Jesús. Y es por eso que te sientes triste en este momento, pero confías en Jesús. Tu tristeza, tu aflicción tiene ya fecha de expiración. La oscuridad del sepulcro duró un poco. Solamente un poco. Luego viene el me veréis. Y así fue como sucedió con los discípulos. Luego en los versículos del 21 al 24, vemos cómo Jesús le dice que ese dolor se convertirá en gozo. Y no es un simple gozo, es un gozo que nadie puede quitar. Hay un coro que cantaba en el gozo que Dios me dio. El mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y es una realidad. Es un gozo que no es producto de nada que nosotros podemos hacer. Es el resultado de lo que Jesús hizo por nosotros. Y como Jesús fue el que hizo la obra y Él nos otorgó ese gozo, nadie puede quitarlo. Nadie puede quitarlo. En el versículo 22 dijo: ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué significa eso, que nadie os quitará vuestro gozo? Jesús reconoce que la tristeza de sus discípulos es real. Él no subestima esa tristeza. Muchas veces cuando nosotros vamos a tratar de consolar a alguien, digo, no está pasando nada, it's okay, it's okay. No, it's not okay. Estoy sufriendo. No me diga que está bien. A veces me disgusta mucho cuando vienen personas a consolar a alguien que ha perdido un familiar. Hermanos, usted no le dice al familiar, no pasó nada. Tranquilo, que va a la eternidad. Aunque sea cierto, la separación duele. ¿Ok? Hay dolor. Nosotros no podemos minimizar el dolor de otra persona. Es un dolor real.
Y Jesús no minimiza el dolor de sus discípulos. Él no lo minimiza. Él reconoce que tienen tristeza. Y razón tienen. Él no minimiza, Él no ignora. Él dice con claridad, ahora tendréis tristeza por un tiempo. Pero también les da la promesa poderosa, os volveré a ver. Sí es cierto, van a sufrir un poco, van a tener un poco de tristeza, van a tener un poco de aflicción, pero hay una promesa. No los deja solos, no los deja abandonados. Hay algo que es más grande que esto. Y es que todo lo que nosotros queramos enfrentar en nuestra vida, todo lo que queramos hacer va a requerir cierto sacrificio, cierta aflicción. Si tú quieres estudiar en la universidad y quieres sacar, oye, hay un sacrificio. Hay esfuerzo que debes hacer. Y no es fácil estar estudiando cuando quisieras estar fiestando o quisieras estar en la playa. Él le deja la promesa y les dice, yo volveré, ustedes me volverán a ver. Y cuando eso ocurra, cuando vean a Cristo resucitado, su tristeza será reemplazada por un gozo irreversible. Un gozo que no es algo que puede alguien quitarles, porque es la obra misma de Cristo. Luego Jesús, para ilustrar esto, usa algo que nosotros estamos muy familiarizados. Estamos a punto de tener ya 2 partos aquí en la iglesia. 3. ¿Verdad? Tenemos 3 barrigonas. Qué duro, hermano. Yo estuve las 3 veces con mi esposa cuando dio a luz a los 3 hijos nuestros. Y yo no sufrí ese dolor, yo no lo sentí, gracias a Dios. Yo creo que si eso lo tuviéramos que experimentar los hombres, no saldríamos embarazados. Porque no íbamos a aguantar eso. Nosotros somos muy fuertes, ¿verdad? Pero cuando llega a ese punto, no. Yo estuve con mi esposa y yo salí con marcas. Cómo me apretó y me enterró sus uñas aquí, el dolor que ella experimentó. Y Rebeca lo experimentó de verdad. Porque ahí no hubo ni epidural, ahí no hubo pastilla ni nada. Es que no hubo tiempo. Nada. Eso fue ahí al duro y sin guante, como decimos nosotros. Fue un momento difícil, doloroso. Pero yo me decía, ¿y qué pasó ahora? Cuando ya ese bebé nacía y se lo ponían arriba, ¿ya se estaba riendo? ¿Y qué pasó con el dolor, el sufrimiento que tenía hace unos instantes atrás? Jesús hace esta analogía, algo que ellos conocían. Le dice, el dolor de una madre es real, no es algo inventado, es real. Duele. Pero el gozo de tener a ese bebé en tus brazos, una vez que ha nacido, ese amor de madre, ese amor y eso tan maravilloso de poder tener en tus brazos a esa criaturita que salió de ti, eso borra todo dolor pasado. Ya ni se recuerdan más. Yo quisiera saber por curiosidad, ¿quiénes de las mujeres que están aquí que han dado a luz se recuerdan tanto de ese dolor? ¿Te recuerdas? Ahí te hacen sufrir de verdad. ¿Verdad? Pero casi como que se borra. Para pensar en eso tienes que volver a recordar, porque naturalmente lo único que recuerdas es la llegada de ese bebé. ¿Verdad? Yo recuerdo que las 3 veces que mi esposa dio a luz, le entraba una nostalgia cuando teníamos que salir del hospital. Le entraba y a veces hasta lloraba, ¿verdad? Porque quería volver a ese lugar, al lugar donde por primera vez se encontró con Gabriela, con Caleb y con Lucas. Y así Jesús usa esta ilustración para ilustrar lo que sucede en la vida cristiana.
Es cierto que tendremos aflicciones en el mundo, como una mujer tiene aflicciones en el momento del parto. Pero cuando llega la hora gloriosa de encontrarnos con el Señor, dice, toda lágrima será enjugada. Ya no habrá llantos, ya no habrá sufrimiento, porque todo lo habrá hecho nuevo. Y esa es la esperanza bienaventurada que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Aunque el mundo produce, nos da aflicción en muchas diferentes maneras, lo cierto es que el gozo futuro que nos espera es más grande que cualquier aflicción que el mundo pueda producir. No es que la tristeza se borre, es que se vuelve irrelevante. Irrelevante en comparación o al lado del milagro que le sigue, el milagro de la obra de Cristo. La resurrección transforma esa tristeza en gozo. Cuando Jesús resucitó, no solo venció la muerte, también sanó los corazones rotos de sus discípulos. Allá estaba Pedro pescando, me imagino yo con la vara de pescar o con la net, lloriqueando. Y el Señor, tanto, ¿qué pasó con esos 3 años que estuvimos con el Señor? Y ahora tenemos que volver otra vez a esto antiguo. Ustedes cuando leen otra vez esa historia, cuando Pedro vio a Jesús que estaba en la orilla, él se quitó la ropa y fue corriendo, fue nadando en el agua. Es Jesús. Él se olvidó del sufrimiento, se olvidó de su dolor de haber negado a Jesús, se olvidó de todo y fue corriendo a su encuentro con el Señor. Ese gozo fue más grande que cualquier dolor producido por la separación, por el sacrificio, por la muerte de Jesús en la cruz. Ese gozo de saber que Cristo vive, que no es una idea de nuestra mente. Es un gozo espiritual, es un gozo profundo y es un gozo eterno. Y dice Jesús, nadie os quitará ese gozo. Esa es la mejor parte. Es un gozo permanente en aquellos que han creído. Jesús le dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Cuando ya estemos, ya nosotros estamos viviendo aquel día. Porque ya estamos viviendo en esa conexión con Cristo por medio del Espíritu Santo. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Otra vez, esta es otra expresión que Jesús repite constantemente. Y si Jesús lo repite constantemente, nosotros deberíamos creerlo. Ya no hablará con parábolas. Ahora hablará claramente a sus discípulos. Ya no habrá barreras. Ahora hay comunicación directa con el Padre en el nombre de Jesús. Por medio de él los discípulos podrán orar con confianza y recibir respuesta a sus oraciones. Dios responde. El problema está no en Dios, está en nosotros. Dios responde a nuestras oraciones, ¿sabe? Dios está pendiente a nuestras oraciones. El problema está cuando Dios te dice, ve por aquí, y aun cuando Dios te dice lo que debes hacer, tú decides hacer otra cosa. No puede ser, eso no tiene lógica, no tiene sentido. Claro que no tiene sentido para ti, tú y yo somos unos simples humanos con una mente finita. Nosotros solamente vemos lo que está delante de esa pared. Dios ve todo. Dios tiene el contexto, Dios tiene el contexto completo. Debemos confiar en Él. Porque si oramos y aun cuando estamos orando, nosotros estamos en nuestra mente en lo que vamos a hacer y queremos tomar nuestro propio camino y adoptar nuestras propias filosofías y seguir nuestros propios principios que hemos aprendido, nuestras tradiciones, y todo eso domina nuestras vidas y no seguimos a Cristo, hermanos. No esperes
oraciones respondidas. Esto no es solo una promesa de provisión. No, es una promesa de gozo completo. La meta de Jesús es que su gozo sea cumplido. Y muchas veces nosotros pedimos cosas que no nos van a dar gozo final. Muchas de las cosas que usted quiere y que usted está pidiendo no son las cosas que Dios tiene para usted. Y es que para pedir como conviene nosotros tenemos que estar alineados, conectados, como dijimos hace domingos atrás, con la vid verdadera. Si no estamos conectados con Jesús, no vamos a saber cómo orar como conviene. Y cuando no oramos como conviene, cuando no pedimos lo que debemos pedir, vamos a recibir lo que no queremos. El gozo que quiere darnos Jesús es un gozo que no proviene de los medios humanos, no viene de unas vacaciones, no viene de placeres humanos, viene de la obra de Cristo en la cruz. Un gozo que no viene de lo que nosotros pedimos, esas cosas que nosotros queremos, no, sino viene de quien escucha nuestras oraciones. ¿Estás pasando por algún momento de tristeza, pérdida o confusión? ¿Estás en un momento de ascuas esperando la respuesta de Dios? Recuerda, si estás en Cristo, ese dolor, esa confusión no es final. Es solo un poco de tiempo. El gozo que viene no es un gozo superficial o pasajero. Es un gozo permanente. Es el fruto del Espíritu. Es el gozo de saber Jesús vive, Cristo vive y yo tengo acceso al Padre por medio de Él. La clave no es evitar el dolor, es anhelar ese reencuentro con Jesús. A veces nos enfocamos tanto en la vida, en evitar esos dolores, esas cosas difíciles, que nos olvidamos de lo más importante. No te enfoques en evitar el dolor va a venir, hermano. Enfócate en ese reencuentro con Jesús. Enfócate en desear a Jesús, en anhelar a Jesús, en deleitarte en Jesús, en su cruz, en su sacrificio, en lo que Él hizo por ti. La vida cristiana no se trata de lo que tú haces por Cristo. No. La gente vive pensando, me voy a esforzar por Cristo, voy a servir a Cristo, voy a hacer esto. Dios no se impresiona por nada de lo que nosotros hacemos para Él. Dios quiere que nosotros estemos impresionados de lo que Él ya hizo por ti y por mí. Cuando tú vives una vida deleitada, impresionada en la cruz de Cristo, en la cruz que te ha dado salvación, tu vida cambia. Tu manera de pensar se alinea al corazón de Dios. Empiezas a vivir, cuando tú disfrutas de la gloria de Dios, empiezas a vivir para la gloria de Dios. Es la única manera de tener frutos. No querer asombrar a Dios, sino vivir asombrados de Dios. Y el reencuentro ya comenzó con la resurrección de Cristo. Ese reencuentro ya comenzó. Tú tienes acceso directo a Cristo, al Padre, por medio del Espíritu Santo. Y continúa cada vez que oras en su nombre, en el nombre de Cristo. El dolor es temporal, el gozo de Cristo es eterno. Finalmente, en los versículos del 25 al 33, en Cristo tenemos paz en medio de la aflicción. Le dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hablamos del gozo, ahora Él menciona la paz. Son frutos, todo esto es fruto del Espíritu. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
la confianza presuntuosa de los discípulos, Jesús la confrontó. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo a Jesús, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, yo no te voy a negar? Jesús le dijo, ¿de verdad? No cantará el gallo 3 veces sin que antes me hayas negado. Ahora vienen los discípulos, los demás discípulos y hacen lo mismo. Todo el mundo señala a Pedro, pero la verdad es que todos los discípulos hicieron lo mismo. Cuando Jesús ahora le habla más claro, ellos dicen, ahora creemos, ahora entendemos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Ahora creen? ¿Ahora creen? Pues le digo algo, en un ratico todos ustedes me van a abandonar. Van a salir corriendo cada uno por su lado. Pero no se preocupen, yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Yo no estoy solo. La victoria de Cristo es nuestra paz, hermano. No lo que nosotros hacemos. Después de hablar del dolor, de la separación y del gozo, del reencuentro, Jesús concluye su enseñanza con una de las declaraciones más poderosas del Evangelio. En mí tendréis paz. Es cierto, en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis paz. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás anclado? ¿En el mundo, en el sistema de este mundo, o estás anclado en Cristo? En el mundo tendréis aflicciones. Si te anclas al mundo, te anclas a las aflicciones del mundo. Pero si tu vida está anclada en Cristo, dice que en Él tendrás paz. Notemos que Jesús no dice, tal vez tendrás aflicciones. No, Él hace una declaración con certeza. Él afirma que las aflicciones de este mundo son reales y vienen, así como es real la paz que Él provee y es segura. Estas dos realidades coexisten en la vida del creyente. Son dos realidades con las cuales debemos lidiar nosotros. Tenemos aflicciones, pero Jesús nos dice, puedes tener paz y gozo en tu vida aún en medio de las aflicciones. Y ahí es donde está el milagro. Es ahí donde tu vida impacta a los que te rodean. ¿Cómo una persona puede tener paz en medio de la aflicción? ¿Cómo es eso? Solamente por el poder del Espíritu Santo. Solamente cuando el Espíritu Santo obra en nosotros de una manera sobrenatural, nos permite mantener esa paz en medio de la tormenta. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No dice, ustedes vencerán, ustedes son victoriosos. Dice, yo he vencido al mundo. Cuidado con pensar que tu victoria personal te garantiza paz y seguridad. Tu seguridad está en la victoria de Cristo. Tú y yo fracasamos. Tú y yo vamos a fracasar más. Tu vida y la mía son un completo fracaso. Solamente en Cristo Jesús somos más que vencedores. Solamente cuando nos anclamos en la victoria de Cristo es que tú y yo entonces somos más que vencedores. Nuestra paz no depende de nuestro desempeño. Nuestra paz está anclada en la victoria consumada en la cruz de Cristo. Se cuenta la historia del Titanic. Este desastre que ocurrió hace tantos años atrás, algo real, que cuando ya el barco choca con ese iceberg y empieza a hundirse, la gente está desesperada, corriendo de un lado para el otro, buscando cómo salvar su vida. Entonces cuenta la anécdota de un grupo de músicos, un cuarteto de músicos, que mientras todo el mundo estaba corriendo, ellos, y ustedes lo ven en la película del Titanic, estaban entonando un himno llamado Cerca, oh Dios, de ti.
Es asombroso, y aquellas personas que se salvaron y vieron a aquellos hombres entonando, tocando ese himno con tanta paz en su corazón en medio de una crisis tan grande, donde era inminente que la vida de ellos la iban a perder. Era una realidad que iban a enfrentar, y no digo que esa sea lo que nosotros debemos hacer. Quizás eso fue lo que Dios puso en el corazón de ellos, y quizás eso ayudó a que otras personas que no tenían salvación eterna pudieran salvarse. No estoy diciendo quédense sin hacer nada cuando venga una crisis. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo cierto es que sea lo que sea, que como Dios trató con esas personas, ellos tuvieron la paz suficiente para seguir alabando a Dios, para seguir observando a Dios, deleitarse en Dios, aun cuando la crisis era una realidad en sus vidas. Esa canción no era solo una melodía, era una declaración de esos hombres de fe. Aunque todo se hunda a mi alrededor, yo sé en quién he creído. Yo sé que mi Redentor vive y Él se levantará. Yo sé a quién pertenezco. Y cuando tú sabes a quién pertenece, el mundo se puede caer alrededor tuyo, tú estarás confiado o confiada. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los que cantaban en ese Titanic, no fueron librados del mar. No fueron librados de la muerte, fue una realidad, pero fueron sostenidos por una paz que el mundo ni las circunstancias del mundo pueden darle. Ellos no estaban negando el sufrimiento, estaban anclados en la verdad que es más grande. Cristo había vencido y por eso podían tener paz en medio del caos. Hay tormentas que no se detendrán en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que enfrentar. Hay barcos que sí se van a hundir. No todo va a ser victoria. Va a haber momentos de dolor, de pérdida. Pero el corazón que está en Cristo nunca se va a pique, hermanos. Porque nuestra seguridad no está en nuestras circunstancias, sino en aquel que ya venció. No todo se vuelve victoria cuando, como decimos nosotros, ¿cómo está mi hermano? ¡En victoria! Hay momentos que no estamos en victoria. Hay momentos que estamos en aflicción. Y es real. Pero eso no tiene por qué quitarte la paz. Porque la paz que Cristo da no depende de tus circunstancias. No todos serán salvados del agua. Como aquellos hombres, ellos no pudieron contar su testimonio. Otros lo contaron. Su testimonio impactó la vida de otros que sí se salvaron. Pero todos los que están en Cristo tienen paz, incluso cuando la ola viene a su vida. No confundas la paz de Cristo con la ausencia de problemas. Las dos cosas pueden coexistir. La paz de Cristo coexiste con la tormenta. Jesús nunca prometió un cristianismo sin aflicción. Él prometió estar con nosotros en medio de ella y ayudándonos a vivir en seguridad con una vida que refleje su victoria. Puedes ser honesto con tu dolor. No hay problema con eso. Esa cosa que nos enseñaron que un cristiano verdadero y espiritual no sufre y no sufre pérdida y todo le va bien, eso es mentira. Sino, ¿dónde estuvieron Pedro, Pablo, todos esos grandes apóstoles que sufrieron, padecieron por Jesús? Tuvieron tiempo realmente de aflicción, pero en victoria. Quizás tu vida no tenga que ser como fue la de ellos. Pero lo cierto es que muchas veces tenemos que enfrentar
situaciones difíciles. Y eso no elimina la realidad de que vives en victoria. Puedes ser honesto con tu dolor sin perder la esperanza. La paz de Cristo no es una evasión emocional, es una certeza espiritual basada en una victoria real, la victoria de Cristo en la cruz. Hermanos, Jesús no escondió la verdad. Él fue honesto. Nadie puede decir al final, ay, no me habían dicho. Y porque estamos siendo honestos es por eso que usted ve que no se llena todos los bancos. Porque el día que yo empiece a decir aquí, oye, que va a caer oro del cielo. El día que yo diga aquí que sus bolsillos se van a llenar de monedas cuando usted ore. El día que yo diga aquí que la gente se va a sanar por la oración del pastor. Ese día se llena esto aquí. Pero ¿sabes qué? No es eso lo que estamos buscando. Jesús estaba buscando verdaderos discípulos. Y los verdaderos discípulos no le buscan por lo que Cristo les da. Le buscan porque aman a Cristo. Porque han entendido que no hay salvación en nadie más. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús habló la verdad. Dijo que habría tristeza, dolor, confusión, que en el mundo nos lastimarían. Todo eso es cierto. La aflicción es parte de la vida aquí. Pero también dijo algo más grande. Yo os volveré a ver. Él dijo, nadie os quitará vuestro gozo. Él dijo, yo he vencido al mundo. Y eso es una realidad. La separación fue real por un momento, pero no fue definitiva. Jesús se fue por un poco de tiempo para regresar con un gozo eterno. El gozo de la resurrección. El dolor fue profundo, pero con propósito. La aflicción es parte del camino, pero no define, hermanos, nuestro destino. La aflicción es parte del camino, pero no define nuestro destino. ¿Dónde estás tú hoy? ¿En qué parte del proceso te encuentras? Quizás estás en el un poco, esa separación, ese momento de incertidumbre, ese momento de espera. Quizás estás ahí, o quizás estás pasando por algún dolor, un dolor que se convertirá en un agente de transformación en tu vida si pones tu fe en Jesús. Quizás estás en medio de una aflicción que está tratando de apagar tu fe. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? ¿Vas a rendirte cuando ya la victoria está segura en Cristo? Persevera en el Señor. Confía en el Señor. Descansa en la paz que Él nos da. Escucha de nuevo la voz de tu Salvador que te dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. ¿Cuántas veces he repetido esto hoy? Quiero que te vayas con esto en tu mente. Esta es una de las expresiones más grandes del Evangelio de Juan. Yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo, Jesús venció al mundo, yo no necesito vencer, yo soy más que vencedor por la victoria de Él en la cruz. No camines solos, no camines solo, no vivas desde el miedo, no huyas del dolor, confía en Cristo. Tu tristeza tiene fecha de expiración, tu gozo tiene garantía eterna.